le voy a mandar el link porque sí, le voy a mandar el link y usted se conecta porque es que no puedo esperar. Bueno, buenos días a todos. Logramos rescatar la presentación del 2018, así que omitan el 2018, pero básicamente es muy parecida. Cualquier cosa ahí yo lo voy a ir actualizando, lo que hay que cambiar. Bueno, la idea de esta clase no es tan larga, digamos, pero sí es una clase que, digamos, va a ser también, al igual que pancreatitis aguda, de uso frecuente de todos ustedes. El título es sangrado digestivo alto no varicial, que entonces es importante en el sentido de que se dice sangrado digestivo alto no varicial porque no se trata el manejo del sangrado por varices. Sin embargo, el sangrado varicial es una causa importante de sangrado digestivo. De hecho, se los digo, se lo aclaro desde el principio de la clase porque un grupo de ustedes, precisamente una vez me reclamó una pregunta que decía que una de las causas de sangrado digestivo era el sangrado por varices, que me dijo que eso no lo voy a preguntar porque la clase era de sangrado digestivo no varicial. Entonces, obviamente, digamos, es una causa. La clase se llama así porque no vamos a abordar el manejo del sangrado digestivo varicial, que tiene ciertos cambios o ciertas cosas particulares, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco del sangrado digestivo en general. Cuando nosotros hablamos de sangrado digestivo alto, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos para poder entendernos bien. El concepto de hematemesis viene de su raíz, ¿verdad? Emesis es vómito y hemate viene de hemato, ¿verdad? Que es sangre. Entonces, hematemesis realmente es el vómito de sangre. Diferente es a lo que la gente erróneamente le llama vómito en brosa de café. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto alguna vez un vómito, digamos, que la gente llama en brosa de café? ¿Nunca lo han visto? Bueno, han chorreado café alguna vez en su vida? ¿Han visto lo que queda en el filtro? Es eso. O sea, se ve exactamente igual. Realmente el nombre correcto de eso es empozo de café. Y pozo con S, no con Z. Porque eso es realmente lo que se ve. Es ese vómito que queda, que parece lo que queda en el filtro. Que es una vez que se chorrea el café. Realmente la brosa es más como cascaritas, digamos como rojas y verdes, que es cuando se pela el grano del café. Entonces, pero la gente popularmente llama en brosa de café. Ustedes lo van a ver mucho porque se describe así. La gente le dice, es que tiene vómitos en brosa de café. Pero bueno, el punto de eso es que tanto en brosa o en pozo de café lo que quiere decir es que eso es sangre digerida. Sangre digerida quiere decir que ya pasó sobre todo por el proceso del ácido y la pepsina gástrica. Entonces, si ustedes tienen sangre en el estómago, después de un tiempo, ya la sangre deja de ser un coágulo
o sangre rojo rutilante empieza a convertirse en este material. ¿Qué nos dice eso? Sobre todo nos va a ayudar a la hora clínicamente de ver qué tan activo está el sangrado digestivo. Si usted tiene un paciente que hace una hematemesis franca, usted sabe que ese sangrado está reciente o activo. Mientras que si lo que vomita es pura brosa o pozo de café, probablemente sangró, eso es un hecho, pero en este momento impresiona que no está activo. Y eso es algo que nos va a ayudar mucho en la clínica. Melena son esas negras, negras como petróleo. Y sobre todo es un negro, son esas negras y como pegajosas. Literalmente es como ver petróleo. Y característicamente tienen un olor particular. Todo el mundo les va a decir, es cuando usted huela melena, esa hablada, todo el mundo se las va a decir, pero efectivamente es cierto. O sea, una vez que uno huele melena, la puede identificar en cualquier momento. Es más, a veces nosotros entramos a una habitación y yo, alguien está sangrando, porque hasta que le llega, uno ya sabe cuál es el olor, que es muy característico. Eso es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo un paciente que a usted les dice que está defecando negro y que huele terrible, a alguien que le diga, es que estoy defecando como negro, pero es como café muy oscuro, entonces usted no sabe, dice, ¿y huele igual que siempre? Sí, probablemente no es melena, o en su defecto ha estado tomando Pepto-Bismol. Que esa es la otra cosa, ¿verdad? El paciente que toma Pepto-Bismol va a defecar negro, pero defeca negro y no huele a nada. Y eso es por el metabolismo del mismo bismuto. Y las sangre oculta neces, que no tiene nada que ver en esta clase, se la ponemos ahí porque no falta el médico que nosotros, un paciente para una gastroscopía porque le salió una sangre oculta en heces, que eso es algo que es sumamente clásico. Es más, yo creo que por lo menos una o dos referencias vemos a la semana por eso. La sangre oculta en heces, lo único que mide es hemoglobina humana entera en heces. O sea, eso es más de sangrado digestivo bajo. Y eso es algo, digamos, que nosotros tenemos que... Últimamente he estado haciendo en los laboratorios transferrina, que se supone que correlaciona un poco más con sangrado digestivo alto. Sin embargo, tampoco es así como que uno quiera verlo mucho, pero la idea que vamos a hablar en esta clase es de sangrado digestivo alto evidente. O sea, cuando tenemos datos clínicos de sangrado digestivo. Si ustedes ven ahí, es una enfermedad como la mayoría de las enfermedades, digamos, del tracto gastrointestinal de alto volumen, ¿verdad? De 400,000 admisiones al año y más de 30,000 muertes al año. Vean ustedes como hoy en día, en el siglo XXI, todavía hasta un 10% de las personas mueren por causa de sangrado digestivo. O sea que sigue siendo una causa importante de mortalidad. O sea, usted es una enfermedad que en este caso más sería de letalidad, pero bueno, digamos, una enfermedad que tenga una mortalidad de cercana a un 10% es una enfermedad de tomar en cuenta. O sea, 1 de cada 10 se muere. Y eso es algo, digamos, que uno no quiere normalmente que le pase a uno, ¿verdad? Ahora, acuérdense ustedes que la mortalidad y la letalidad se calculan a cuánto tiempo. ¿Ustedes saben eso? Que eso es importante. Porque yo les digo a ustedes, ¿ustedes cuándo han visto que alguien se muera exsangue? No es frecuente. Por más sangrado digestivo, por más chocado que un paciente, no es fácil que un paciente muera ahí mismo, desangrándose, a menos de que esté en la calle, obviamente, que no llegue a la atención médica. Es porque la mortalidad y la letalidad normalmente se calcula a 30 días e incluye las complicaciones post-hospitalización. O sea, si usted es un paciente, hace un sangrado digestivo, broncoaspira, hace una neumonía nosocomial y se muere, la causa de muerte de ese paciente es el sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque es la causa que originó todo el problema. Entonces, eso es una parte importante, se lo van a ir viendo cuando ustedes vayan creciendo, avanzando en la carrera, ¿verdad? Así es como se determina la mortalidad de una enfermedad. No todo el mundo es que muere en sangre, pero digamos, se muere de complicaciones asociadas. Entonces, vean ustedes ahí, bueno, vean por ejemplo ahí donde la mortalidad ha disminuido mínimamente en los últimos 30 años. Y es vacilón, ¿verdad? Que una enfermedad, digamos, como esa, en 30 años no se ha logrado disminuir la mortalidad. Vean ustedes ahí, por ejemplo, vean ahí están las curvas de mortalidad y de fatalidad. Y vean cómo se ha mantenido a través de los años, desde el 1996 hasta el 2005, vean donde realmente ha disminuido poco. Y eso es algo interesante. Ahora, vean por ejemplo acá, vamos a ver, ok, ahora, eso sí es importante. Vean ustedes cómo
a través de los años ha disminuido la prevalencia de la enfermedad ulceropéptica. ¿Por qué? Fácil. Ha disminuido el Helicobacter pylori. O sea, nosotros articulares sigue igual, a pesar de que la principal causa de sangrado digestivo alto ha disminuido, la mortalidad sigue siendo la misma. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Este cuadro es pregunta examen. Y de hecho de ahí viene la pregunta que me reclamaron, por cierto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este cuadro es lo que yo necesito que ustedes tengan en su cabeza. ¿Cuáles son las principales causas de sangrado digestivo alto? La primera sigue siendo úlcera péptica. Sigue siendo en el mundo enfermedad acidopéptica. La gastritis erosiva es la que ha ido aumentando. A pesar de que la úlcera péptica ha disminuido, la gastritis erosiva ha ido aumentando y sobre todo la gastritis erosiva asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, mientras que tenemos menos Helicobacter, igual tenemos úlceras por antiinflamatorios que cada vez son de consumo mayor. Ahí tenemos después de esas dos, que son las dos más importantes, tenemos ahí un grupo en donde está el Mallory Weiss, que eso es el desgarro que se produce en el esófago asociado a vómitos, que es una causa frecuente en alcohólicos, en embarazadas, ¿verdad? En personas que tienen algún tipo de gastroenteritis, ¿verdad? La esofagititis erosiva, ¿verdad? Que cada vez vimos que el reflujo iba para arriba en su prevalencia, y las varices gastroesofágicas, ¿verdad? Que siempre están ahí en un 10%, se ha mantenido a través de los años, pero es una causa importante que ustedes van a ver mucho. Nosotros estamos sesgados, yo estoy sesgado con las varices, yo veo muchas varices, para mí es como el 50%, pero es porque estamos en un hospital central. Entonces, un hospital central en donde vemos obviamente mucho hepatópata. Pero en general en la calle, ustedes la principal causa probablemente va a ser enfermedad ulceropéptica. Y después de ahí viene un pelotón compacto de otras enfermedades que son realmente raras. O sea, probablemente ustedes vean una que otra. Pero digamos, ahí las de la foie, que ahorita vamos a hablar un poco del de la foie, que es una lesión por un sangrado arterial, el cáncer gástrico o el mismo adenocarcinoma esófago, ¿verdad? Las fístulas, tumores mucosos ulcerados, sangrado de la vía biliar, que eso es hemofilia, cuerpos extraños que provoquen sangrado, pólipos hiperplásicos ulcerados o inclusive anastomosis quirúrgicas después de alguna cirugía gástrica o de tracto digestivo superior. Entonces, definitivamente la gastroscopía es el procedimiento diagnóstico y terapéutico por excelencia, ¿verdad? Y en el caso de la gastroscopía, nosotros logramos localizar el sitio de sangrado en más del 90% de los casos. De hecho, ayer precisamente desde los de la UCR una clase de sangrado digestivo bajo de diverticulitis, en donde más bien en colon nosotros encontramos menos del 5% de las causas de sangrado activo en ese momento. La gastroscopía es lo contrario. Nosotros realmente en gastroscopía teóricamente deberíamos encontrar la causa del sangrado. Cuando uno no la encuentra es problemático, porque uno dice, ok, está sangrando, pero no sabemos de dónde. Entonces, a veces puede pasar. Por dicha, pasa en la minoría de los casos. Y nosotros, de esos pacientes, cuando encontramos la causa, hasta en una cuarta parte tenemos que hacer algo. Ahora, ¿cuál es la idea de la gastroscopía? Reducir el riesgo de resangrado, la necesidad de cirugía, las transfusiones y la estancia hospitalaria. Y al final, tal vez la parte más importante de la gastroscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, es disminuir el riesgo del resangrado. Muchos sangrados digestivos paran espontáneamente. De hecho, la mayoría. Sin embargo, algunos tienen altos porcentajes de resangrado. Entonces, el 80%, ahí están, de las hemorragias digestivas paran o cesan de forma espontánea, ¿verdad? Y el 80-90% son de causa no varicosa, que ya eso lo habíamos visto. Sigue siendo la úlcera la principal. ¿Y cuál es el problema del sangrado? Lo que les decía. Los pacientes no se mueren necesariamente del sangrado, también se mueren de broncoaspiración, se mueren de infartos asociados a la hipotensión que provoca el sangrado, pueden hacer arritmias por isquemia, angor, ¿verdad? Entonces, que eso no lo ve mucho. Es más, a veces muchos pacientes que llegan al servicio de emergencias infartados, lo que tienen es un sangrado digestivo. El paciente hizo un infarto porque se hipotensó, entonces el paciente llega infartado a emergencias y cuando alguien le hace el tacto rectal está lleno de melena. Entonces uno dice, ahí está la causa del infarto.
o a veces hace riesgo de sangrado. Ahorita vamos a hablar un poco más de úlceras. El Mallory Weiss, ¿verdad? Que hablamos del Mallory Weiss, el desgarro de la mucosa, ¿verdad? Que sobre todo pasa en mujeres, como les decía, embarazadas, en personas con vómitos, pacientes nefrópatas, toda la gente que tiende a vomitar mucho. Y la historia clásica del Mallory es que el paciente empieza con vómitos y después de unos cuantos vómitos empieza a vomitar con sangre. Eso es muy característico, ¿no? Esto es fijo su Mallory. O sea, que el paciente empezó así. Las angiodisplasias, mal llamadas angiodisplasias, uno debería llamarle angioectasias, básicamente son malformaciones arteriovenosas, ¿verdad? Que se empiezan a hacer o a veces aparecen con ciertas patologías que son como vasitos que parecen una araña, digamos, y tienden a ser muy superficiales y muy friables. Entonces, con solo tocarlos empiezan a sangrar. Es un sangrado normalmente escaso, pero persistente. Entonces, obviamente, si tienen una angioectasia en estómago, la misma comida rosa y eventualmente lo pone a sangrar. Entonces, puede ser una causa de sangrado digestivo alto o bajo. Vean ese de arriba, ese es un Mallory. ¿Lo ven? Veanlo aquí, ahí se ve la flecha. Ven cómo se abre la mucosa, se desgarra. Lo que se ve aquí en el centro, ¿lo ven ahí? Eso es el músculo. Esa es la muscular propia del estómago. Entonces lo que se hace es que se desgarra la mucosa. Malo es muy frecuente verlo después de vómitos o en endoscopía, sobre todo cuando los residentes están haciendo endoscopía, que sí es algo frecuente, digamos, que es porque dejan el insuflador, digamos, en endoscopía, el endoscopio, con solo tocar el botón del insuflador de aire, empieza a insuflar aire, precisamente. Entonces, no necesariamente hay que apretarlo, sino con solo tocarlo. Entonces, a veces, por hacer la endoscopía, se quedan ahí con el botón sin darse cuenta y el paciente empieza a distenderse. Y cuando son, pues, sobre todo, mucosas atróficas, a veces cuando están saliendo la endoscopía empieza uno a ver sangre que viene de proximal y es que se desgarró la mucosa por distensión. Entonces eso pasa, no es infrecuente. Vean la angiodisplasia, vean qué bonita es esta angiodisplasia, vean ahí que se ve como es, como estos vasitos ramificados, ¿verdad? Que se ven así como una estrellita, ¿verdad? Como un árbol, como una arañas, como se describe más. Las lesiones de la foie son raras, pero sin embargo son una de las cosas de las lesiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando no encontramos el sitio sangrado. El de la foie es un vaso arterial, normalmente, que se encuentra muy cercano a la mucosa. Y eso es una malformación. Y esa arteria se puede, digamos, se rompe casi siempre en un punto. Entonces produce un sangrado muy fuerte, pero muy puntual.
y a veces por ser una arteria y tener una capa muscular más gruesa, puede parar de forma espontánea. Entonces, a veces usted entra al estómago, ve mucha sangre y no encuentra el punto sangrado. Y de repente, usted ve, y literalmente se dispara un chorro de sangre de una zona en donde usted va a verla y después no encuentra dónde está el sitio. O sea, es difícil a veces encontrar el punto del de la foie. Entonces, hay que pensar mucho dónde irlo a buscar para ver si se encuentra. El de la foie casi siempre. Y ya, por ejemplo, si es un de la foie, ya obviamente tiene el coagulito, digamos, ¿lo ven? Pero a veces no tiene coagulito. Entonces, en este sitio es en los sitios más característicos que es sobre curvatura menor. Ok, ahora, esta parte, digamos, es importante, no podemos dejar de hablar de sangrado digestivo alto si no hablamos un poco del manejo del sangrado digestivo. Yo sé que ustedes todavía no están en la parte de farma, pero el manejo digamos, sangrado es algo que ustedes tienen que manejar muy bien y les va a servir para todas las patologías que tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces, ustedes pueden tener un paciente con sangrado digestivo que les va a llegar a ustedes de dos formas. Puede ser que llegue a la consulta ahí, usted está en el consultorio y le dicen, doctor, ¿cómo le va? Es que yo vengo porque estos días me he sentido un poco cansado y he estado defecando negro. Usted lo tiene ahí y usted dice, ahí si este paciente está sangrando, probablemente. Pase, doña Periquita, le hacemos un tacto rectal y tiene melena, muy bien, vamos a mandar una gastroscopía, vamos a mandarle omeprazol y vamos a ver qué es lo que tiene. Esa es una. O le llega al paciente que llega con la ambulancia, con alteración del estado de conciencia, hipotenso, ¿verdad? Y le llega a la familiar con la bolsa de sangre que vomitó el paciente en la mano, ¿verdad? Diciéndole que eso fue lo que el paciente estaba vomitando, que obviamente son la misma enfermedad, pero en diferentes estadios de gravedad. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con sangrado digestivo, lo primero que ustedes tienen que fijarse es ese paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. A ustedes no se les va a morir un paciente en estabilidad hemodinámica. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. O sea, que el paciente llega con historia de sangrado digestivo y ustedes lo ven que está un poco taquicárdico, que se ve pálido, ya lo sospechan ustedes. Ustedes le van a decir a la enfermera, tómele 2 vías. Le dicen, por favor, váyanme tomando a este paciente 2 vías. ¿Por qué se toman 2? Nunca he pensado por qué se toman 2. ¿Qué se les ocurre? A mí me encanta hacerlos pensar, porque es lo que van a tener que hacer toda su vida. ¿Por qué creen ustedes que toman 2 vías? Digamos que tarde tener que reponer. Ok, eso es un buen pensamiento. No es exactamente esa la razón, pero es un excelente pensamiento, porque de hecho es lo segundo que yo pensaría. Al tener usted una vía, usted puede ir transfundiendo y puede tener otra vía para otras cosas. Eso está muy bien. Pero el verdadero motivo por el que se toman 2 es porque es un paciente que usted está inestable hemodinámicamente. ¿Qué pasa cuando usted se choca? ¿Qué creen ustedes que pasa con las venas? Se colapsan. Exacto. Entonces, tomarle vías a un paciente chocado es dificilísimo. Entonces, ustedes lo que menos quieren en un paciente hipotenso es que perdan la vía. Entonces, si usted tiene 2 vías, usted sabe que probablemente una de las 2, por lo menos, usted la va a tener permeable para poder pasar lo que sea. Y lo ideal es ponerle un catéter. Y ahí viene el punto, viene de nuevo el razonamiento. ¿Qué es mejor ponerle a un paciente de estos? ¿Un catéter venoso central o un catéter 18 en el brazo? El 18 es el que es cortito y gordo. Son preguntas de exámenes de residencia en medicina. Ustedes pueden poner un catéter venoso central guiado por ultrasonido ahí a nivel de la subclavia o la yugular interna. ¿Qué creen ustedes que es mejor en este paciente? A ver cómo están sus clases de física. Ajá. Ajá. ¿Y por qué? Ahí están los 2 puntos.
Sí, no, pero no. ¿Radio de qué? Anda cerca, pero errado. El concepto está equivocado, pero está cerca del razonamiento de por qué. Eso es física básica. Digamos, eso es cuestiones, digamos, el catéter venoso central es un catéter más largo y es un catéter de 7 French. O sea, es un catéter delgado y largo. Ustedes tienen la ventaja de que lo ponen directamente en la circulación venosa central. Pero por mecánica de fluidos es más lento el paso del fluido, porque tiene que atravesar un catéter de mayor longitud y de un diámetro menor. Un catéter de diámetro ancho, como un catéter 18, que es corto, ustedes tienen acceso venoso en cuestión de segundos. O sea, usted puede pasar un suero de 1 litro en minutos, mientras que usted un venoso central no puede, por más presión que le meta. Entonces, para los pacientes que ustedes quieren rescatar, que están hipotensos y todo, es mucho más práctico un catéter corto y gordo. O sea, eso es importantísimo. Para que ustedes vean, porque hay gente, y esos son errores clásicos que uno ve. Uno ve el residente que dice, no, mejor pongámoslo en central. ¿Para qué si tiene un buen catéter 18? Entonces, es perder tiempo. Es perder tiempo, es ganarse una complicación, porque cuando el paciente está chocado, es más probable que haga un neumotórax, es más probable que falle el catéter, y una vía central usted no la pone en 1 minuto. O sea, mínimo va a durar 10 a 15 minutos mientras alista todo el equipo, lo pone. Entonces, esas son cosas que son muy importantes. Entonces, lo primero, le tomamos 2 días de catéter gordos, ¿verdad? Le decimos a la mejor enfermera o enfermero que tengamos que le tome un par de días. Eso es lo más importante, primero. Lo segundo es bien la parte del razonamiento. A ese paciente le vamos a tomar un grupo IRH y le vamos a mandar a reservar sangre. Que es que esas son las cosas que a ustedes nos enseñan. Entonces llega el paciente con sangrado y entonces el paciente necesita sangre porque está desangrando, pero nadie le ha tomado ni siquiera un grupo IRH. Entonces hay que empezar por tomárselo, mandarlo al banco de sangre, el banco de sangre tiene que hacer pruebas y eso puede durar 1 hora. Si el paciente necesita sangre, ya se les va a morir. Entonces, te agarra ese paciente de una vez. Cuando usted toma la vía, le dice a la enfermera un toquecito. Toma de una vez sangre y lo manda al laboratorio. Ellos van ahí haciendo lo suyo. Usted le dice, resérveme 3 unidades de sangre y de una vez ellos le sacan el grupo del RH. Entonces, ya la sangre está lista. Y lo otro es que obviamente se piden laboratorios normales. Ustedes van a ver que eso es parte del protocolo. Cuando el paciente llegue inestable a sala de shock, de una vez viene alguien del laboratorio y usted le pide lo que se quiera. Entonces, siempre acuérdense de pedir el grupo de IRH. Definitivamente, para todos los pacientes que tienen sangrado digestivo alto, ustedes van a dar empíricamente un inhibidor de bomba. Porque si ustedes sacan que entre el 50 y 60% de los pacientes tienen una úlcera, ya el inhibidor de bomba protones, ya sea un omeprazol, un esomeprazol, un pantoprazol intravenoso, va obviamente ya a empezar a hacer su efecto. Se ha visto que estos pacientes, el inhibidor de bomba protones reduce los estigmas de sangrado de alto riesgo. Y eso es algo importante, porque eso al final lo que nosotros queremos. Si el paciente tiene una úlcera y sangró y paró en el 80%, que paran espontáneamente, lo que yo quiero es que no resangre. Porque si ese paciente me resangra a las 3 de la mañana, es un problema. Entonces, esto es el protocolo del hospital para el sangrado digestivo, que se hace un lavado gástrico. Esto ya no lo usamos, por lo menos yo no lo uso. Hay médicos todavía viejos que dicen que hasta que el paciente lo laven, entonces no le hace la gastroscopía. Y sobre todo eso es porque si el paciente tiene un sangrado digestivo negativo, lo hacen al día siguiente. Si el sangrado es restos hemáticos oxidados, digamos, uno puede diferirla porque no es urgente, y si es fresco, sí hay que hacerlo un poco de urgencia porque está sangrando activamente. Sin embargo, el problema, y aquí, digamos, ustedes podrían decirme, ¿qué pasa con una úlcera duodenal? Una úlcera duodenal puede tener un sangrado digestivo, un lavado digestivo negativo, un lavado gástrico negativo, porque está sangrando del píloro para abajo. Entonces son pacientes, digamos, que a veces un lavado gástrico negativo no me garantiza a mí que no tenga un sangrado duodenal. Por eso es que el lavado hay que tener mucho cuidado. Casi siempre si el lavado es negativo, pero el técnico le describe a usted que tiene bilis en el lavado, uno se queda un poco más tranquilo, porque probablemente si tiene bilis hay cierto grado de regurgitación y entonces uno dice, bueno, probablemente no hay sangre. Pero
Siempre hay que ver. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es la lesión culpable y tenemos que ver, obviamente, si el paciente tiene algunos predictores de resangrado. Los predictores de resangrado, digamos el SRH, básicamente son predictores de alto riesgo de resangrado, que ahorita lo vamos a ver. Y obviamente también hay que ver si la úlcera es grande, si la úlcera es profunda, dónde está localizada, si tiene alguna comorbilidad del paciente. Entonces nosotros podemos encontrar úlceras como esta, vean esta aquí donde está la flecha, ahí está el jet de sangre, eso es un sangrado activo profuso. Podemos encontrar un sangrado en lloriqueo, como la que está abajo, que es el famoso sangrado en Using, ¿verdad? Podemos ver un vaso, una úlcera con un vaso visible, que es la 2A, o con un coágulo adherido, que es la 2B, o podemos ver úlceras con una mancha necromática o una úlcera de fondo blanco, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Por esto. Este cuadro es muy importante. Eso que acabamos de ver se llama la clasificación de Forrest, que ustedes la van a oír mucho y la van a ver mucho en sus reportes de endoscopía del paciente con sangrado. Y vean que lo más importante es el riesgo de resangrado. Vean ustedes como una Forrest 1A y 1B tiene más del 55% de riesgo de resangrado sin tratamiento y la 2A un 43%. La 2C y la 3 tienen menos de un 10%. Y obviamente, como en todo en medicina, la zona gris es la 2B, que tiene un 22%. O sea, esa es la que siempre está ahí como en el medio. Algunos endoscopistas terapéuticos, y entre esos me incluyo yo siempre arranco el coágulo. Digamos, cuando hay un coágulo adherido, yo lo quito, porque lo que me va a quedar abajo es un vaso visible. O sea, yo convierto la úlcera 2B en una 2A. Y entonces la 2A le hago un tratamiento endoscópico. Sin embargo, hay endoscopistas más conservadores que lo que dicen es que lavan el coágulo y si el coágulo no lo logran quitar con el lavado, lo dejan ahí. Hasta el momento es válido ambas escuelas. Digamos, usted puede, digamos, dejar el coágulo ahí o eventualmente puede quitarlo y hacer terapéutica. Tanto la 1A, la 1B y la 2A requieren tratamiento endoscópico, mientras que la 2C y la 3 no. Usted en la 2C y una 3 las puede mandar para casa. Si usted yo le reporto que tiene una úlcera 2C, usted le da omeprazol y lo manda para la casa a ese paciente. Si el paciente tiene una 1A, 1B, una 2A, ese paciente tiene que dejarlo por lo menos 24 o 48 horas en observación. El más alto. Lo que nosotros cuando hacemos endoscopia terapéutica en nuestros pacientes, lo que queremos es bajar ese riesgo de resangrado de un 55 a menos de un 5%, que eso es lo que hacemos cuando hacemos terapéutica. Y entonces, vea lo que les estaba hablando de la remoción del coágulo, ¿verdad? Vean ustedes ahí. El porcentaje de resangrado de remoción del coágulo puede pasar de un 4.8 a un 5% hasta un 34, será un 34, 3.4, 4.3. O sea, estadísticamente es muy similar. Ahí falta un punto. Entonces, vamos a ver esta. Ok, eso es lo mismo. Estábamos hablando de qué se hacía con los pacientes que tienen coágulo adherido, que tienen mancha hemática o que tienen ¿cómo se llama? Que tienen el coágulo o el vaso visible. Realmente hay muchos tratamientos que nosotros podemos utilizar para controlar el sangrado digestivo. De hecho, hay algunas que son poco frecuentes, como esas que están ahí, digamos, la crioterapia, la fotocoagulación, la sutura. Lo que nosotros más utilizamos son la terapia, sobre todo la adrenalina, digamos que es por mucho de lo que más se utiliza, se inyecta y se diluye una en 10.000, ¿verdad? Se diluye un cc de adrenalina en 10 cc de suero y eventualmente aplicamos con un inyector, que eso va a producir, ¿verdad? En 4 cuadrantes, con esos inyectores que están ahí, va a producir vasoconstricción y detiene el sangrado hasta en un 80% de los casos. El problema es que la adrenalina, su efecto es muy pasajero y en una hora ya no sirve para nada. Entonces, realmente la adrenalina lo que sirve es para limpiar el terreno para poder hacer una terapia definitiva.
Los esclerosantes también los utilizamos, sin embargo, se usan cada vez menos. Por ahí tenemos tetradecilsulfato sódico, que es el sotradecol, que se utiliza sobre todo en varices, pero se puede usar en úlceras también. La trombina en este país no se utiliza, ni la goma de fibrina, pero ustedes lo pueden leer ahí cuando vean la charla. Realmente eso no me interesa tanto que lo tengan. Entonces, una vez que usamos terapia hemostática inyectada con adrenalina, lo que vamos a hacer es una terapia definitiva. Y dentro de la terapia definitiva vamos a tener dos modalidades. Vamos a tener la terapia ablativa y la hemostasia mecánica. Dentro de la terapia ablativa, lo que nosotros hacemos es que vamos a liberar energía en la úlcera. Y podemos ser energía en forma de calor, energía en forma de electricidad o energía en forma de plasma, que vamos a utilizar argón plasma. Dentro de la termocoagulación, ya no lo usamos prácticamente, es una sonda de calor, literalmente agarramos como cuando marcan a las vacas, ¿verdad? Que es, agarramos y quemamos ahí y producimos coagulación por calor. El problema de eso es sobre todo el riesgo de perforación. La electricidad, lo que se utiliza es el mismo principio, agarramos un electrodo, ahí quemamos, ¿verdad? Y el argón, que es lo que más usamos hoy en día, es una terapia que combina dos cosas. Utiliza argón, que es un gas noble. ¿Se acuerdan por qué es un gas noble? Química básica. No. ¿Por qué es un gas noble? Creo que todos sacaron biología aquí en esta clase. Los gases nobles es que no reaccionan. Digamos, eso es por eso que son nobles, digamos. El argón lo que permite es un vehículo. Lo que usted hace es que el catéter de argón plasma es un catéter hueco que tiene un flujo constante de argón, que es más o menos de 2 litros por minuto, y lo que hace es que sobre la catéter de argón tiene un pequeño alambre, y ese alambre lo que hace es que libera electrones. Los electrones se montan en el argón, literalmente, y pasan, o sea, como flotando en argón, por ponerlo así. Eso produce un flujo de electrones de alta velocidad a través del vaso, sin tocarlo. Por eso es que sirve, porque los otros terapias ablativas tienen que hacer contacto de la mucosa con el electrodo, si no, no hay circuito. El argón no. El argón nos permite, sin hacer contacto, él va a lograr cerrar el circuito. Entonces, usted literalmente tiene, como diría probablemente un chorro de electrones, ¿verdad? Un flujo constante de electrones que atraviesa el tejido y produce la coagulación. Muy interesante. Básicamente, bueno, puede ser monopolar o bipolar, eso es lo del circuito. No vamos a irnos al circuito. Si no seguimos aquí, digamos, pero la cosa es que tiene que cerrarse el circuito. Vean, es un catéter de termocoagulación, vean la punta, parece un fósforo. Lo que literalmente se hace es que eso se calienta y va a producir coagulación. Inclusive a veces tiene hasta sistemas de enfriamiento ahí. Vamos a ver. Ok, dentro de la terapia de argón y la terapia de electrocoagulación, tal vez la electrocoagulación a veces tiene una leve ventaja, aunque tiene más riesgo de perforación, que es porque nosotros podemos estripar el vaso y producirle un corte de la circulación del vaso que está sangrando con el catéter. Se llama el efecto coactivo. Vamos a ver aquí, el argón, ahí está, vean para ustedes ahí. Ahí da 1 litros por minuto, nosotros ponemos a veces a 2. Pero bueno, ven, eso es una sonda de argón. Ven que es una sonda, ese palito que se ve ahí, es una máquina de argón plasma. Ahí abajo está el cilindro de argón, ¿verdad? Y lo que hace es que a través de ese catéter se pasa el flujo. El riesgo de perforación es muy bajo porque no tocamos, ¿verdad? Y vean cómo queda. Ven cómo lo logramos nosotros. Eso que ustedes ven ahí en el punto A es una ectasia vascular antral gástrica o GAVE. Y el GAVE con argón le va muy bien. Vean cómo queda ahí todo achicharronado, ¿verdad? Que normalmente es lo que queremos hacer. Queremos coagular. Lo que queremos es hacer que se trombosen los vasos para poder cortarles el flujo. Todos los pacientes se les debe administrar terapia, digamos, de IVP o PPI, digamos, eso es en inglés, ¿verdad? Que es inhibidor de homoprotones, ¿verdad? Después de una terapia ablativa. Y después viene lo de la terapia mecánica, que yo les estaba diciendo a ustedes. Si no hacemos, dime. ¿Oh? ¿Cómo? ¿Sí qué? ¿Qué no te dije? Riesgos. Perforación.
Es el más importante. Digamos, la perforación o fallo en el tratamiento. Digamos, ahí lo que tenés es que el sangrado persista, ¿verdad? O que tratando vos de verdad le hagas un hueco a la pared gástrica, ¿verdad? Sobre todo las que son de contacto. Esa es la ventaja del argón. Cuesta perforar con argón. Yo he visto perforaciones con argón, pero cuesta, digamos, porque la profundidad del argón es mucho menor. Habla de como de 0.4 milímetros, una cosa así, pero eventualmente si vos le pones mucha potencia, le aumentas, digamos, la intensidad al flujo, eventualmente, le seguís dando en un mismo punto, puedes necrosar. Y puedes producir perforación inmediata o perforación tardía, que siempre es un problema en los pacientes. Cuando vos coagulás mucho una pared, se produce la coagulación tardía. Entonces, esa coagulación tardía puede producir necrosis y eventualmente perforación. Y la terapia, la otra terapia que no es la ablativa, es la mecánica. Y dentro de la mecánica utilizamos los endoclips. ¿Ven eso que está así? Que es como una grapita. Eso lo que nosotros hacemos es que agarramos y ¡pam! Prensamos con, digamos, con grapas metálicas para tratar de colapsar, ¿verdad?, el vaso que está sangrando. Vean, ahí hay diferentes modalidades. Algunos rotan, otros son de 3, otros son reversibles, otros pueden moverlos uno así, otros no hacen nada más que cerrar. O sea, eso va a depender mucho de la plata que tengamos y del que tenga la institución. Ok. Dentro, obviamente, la terapia mecánica, lo difícil es poner el clip. Digamos, que poner la grapa no siempre es fácil. Hay gente que quiere ponerla, está la bolsa aquí, quiere poner el clip y al final termina así, con el clip pegado aquí. Entonces mira como con 3 clips pegados por todo lado y no agarran y cierra. O sea, eso tiene su técnica. Y obviamente, entre más complicada sea la localización, más cuesta poner el clip. No es lo mismo poner un clip en el estómago de frente, que usted no va a decir, ¡plá!, a que lo tenga usted aquí, que la úlcera esté aquí, ¿verdad? Que usted tiene que ver cómo hace para ponerla. Entonces, pero eso ya son cuestiones más técnicas. Hay algunas terapias combinadas que se han intentado hacer que realmente no han tenido éxito. Vean, por ejemplo, esa que está ahí, que se supone que es un inyector y a la vez un electrocoagulador bipolar. Digamos, realmente nunca pegan. Son muy caras y la verdad no sirven. Vamos a ver, complicaciones de los endoclips. Ok, eso es importante. ¿Cuándo tenemos que internar a un paciente con sangrado digestivo? Entonces, si el paciente tiene un sangrado activo mayor de 24 horas, lógicamente, si está hemodinámicamente inestable, si tiene un vaso visible, un coágulo adherido o un sangrado arterial activo, que fue lo que hablamos de la clasificación de Forrest. Embarazadas, por favor, no manden una embarazada con sangrado digestivo a la casa, ¿verdad? Porque ahí sí puede que se muera el producto. O sea, una hipotensión, ¿verdad?, puede matar el producto de la mujer embarazada. Cardiópatas y neumópatas tampoco, ¿verdad? Sobre anticoagulación, sangrados por cáncer, esos son complicados. Y tal vez es un concepto ahí que ustedes tengan claro. El paciente que está sangrando por un cáncer gástrico, poco probable, digamos, que lo pueda parar, porque los sangrados por cáncer no responden a nada. A veces uno les medio hace con el argón, pero el problema es que como son neovascularizaciones, son sangrados por vasos de neovascularización, son vasos que normalmente a veces no tienen receptores ni siquiera para adrenalina. Entonces uno ni siquiera puede provocarles vasoconstricción con adrenalina. Y a veces pasa que algún creativo se pone a tratar de inyectar en la neoplasia y lo que empieza es a sangrar y sangrar y sangrar más. Entonces es complicado. Y las úlceras duodenales, ¿verdad? Sobre todo las que están penetradas a páncreas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la úlcera duodenal anterior y la posterior? Eso era como en biología, pero bueno. La úlcera duodenal tiene tiene 3 complicaciones principales. Ustedes ya casi no lo ven porque en el siglo XXI ya casi nadie se muere de una úlcera duodenal. Pero hace unos 20, 30 años, 40 años, era una causa frecuente de muerte. Y todavía uno a veces ve úlceras duodenales complicadas. Hay sobre todo 3 complicaciones importantes en la úlcera duodenal. La más frecuente es sangrado, que es la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Simplemente se erosiona un vaso, ¿verdad? La segunda, que ustedes la van a ver en cirugía sobre todo, es que se perfora la úlcera. Si la úlcera, digamos, si no encontró un vaso de camino que empezó a sangrar y siguió produciéndose la úlcera, se puede producir una perforación. Si es en la cara anterior del bulbo, que es la más frecuente, se va a producir una perforación a peritoneo. Es una perforación, entonces va a producir un abdomen agudo.
es el paciente que viene perforado. Es un paciente que simplemente ustedes van a ver que tiene irritación peritoneal, le hacen una placa de tórax y tienen, ¿qué tienen la placa? Aire subdiafragmático. Es importante, ustedes ven el hígado y ven ahí el diafragma así, eso es aire subdiafragmático, exacto, es súper importante eso, principios básicos de medicina. Y el tercero es esa que está ahí, que cuando la úlcera no es anterior, no sangró y es bien posterior, se penetra a páncreas. Atrás del duodeno está el páncreas, entonces no se perfora, se penetra a páncreas. Y lo que hace es una pancreatitis. Entonces son pacientes que hacen pancreatitis por úlcera duodenal. Entonces ustedes van a tener úlcera duodenal perforada, úlcera duodenal penetrada o úlcera duodenal sangrante. Vamos a ver qué más. Esto no me interesa tanto. Esto es cuando reactivar la aspirina. Ok, ves, esta clase le hace falta una parte, pero bueno, creo que está bien. Y la otra cosa entonces son los antiinflamatorios, digamos, y ahí viene un punto importante. Los pacientes que hoy cada día son más crecientes, el número de pacientes que van a tomar antiinflamatorios de forma crónica. Entonces, el paciente con antiinflamatorios, y dentro de los antiinflamatorios incluyo la aspirina, digamos, nosotros tenemos que ponerlo en una balanza. Entonces, hay pacientes que usted puede suspenderles el antiinflamatorio. Por ejemplo, que tienen profilaxis primaria por infarto con aspirina. Estos pacientes no tienen indicación para seguir tomando aspirina, más cuando ya hicieron una úlcera. Entonces, hay pacientes que ustedes no pueden quitar los antiinflamatorios. Ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea o pacientes con profilaxis secundaria por infarto. Entonces, en esos pacientes, usted lo que va a hacer es, al no poder suspender el antiinflamatorio, lo que hacen es que dan inhibidor de bomba de forma crónica. Son pacientes que hay que darles omeprazol para toda la vida. Eso disminuye un poco. Ahora, los pacientes que se les van a iniciar antiinflamatorios, por ejemplo, pacientes recientes de diagnóstico de artritis o pacientes que se les va a empezar a dar profilaxis secundaria por infarto, lo ideal en estos pacientes es erradicar el Helicobacter pylori, ¿verdad? Y después se le puede dar inhibidor de bomba. Pero idealmente sí se ha visto que disminuye el riesgo de sangrado si usted erradica el Helicobacter pylori en pacientes que se les va a iniciar tratamiento con antiinflamatorios. En el paciente que ya toma antiinflamatorios y que hizo una úlcera, realmente erradicar el Helicobacter no se ha visto que tenga una importante y, digamos, efecto. En la clínica se recomienda, pero, digamos, o se hace, pero realmente no tiene como evidencia de que tenga mucho beneficio. Ahí ustedes van a ver que ahí se habla de los COX-2. Cuando se habla de COX-2 son los antiinflamatorios COX-2 selectivos. Entonces, también se han utilizado. Los COX-2 han caído un poco en desuso, sobre todo porque se asociaron con efectos cardíacos. Entonces, pero sin embargo todavía están en el mercado. El Celecoxib, todo el Celebra, todo el Heterocoxib, todos esos que terminan en Coxib son ¿cómo se llama? COX-2 selectivos. ¿Quién me dice qué es la COX? O sea, ¿y por qué se habla de COX-2 selectivos? ¿Mm? ¿Mm? Es que COX-2 es un marcador inflamatorio. Es cuando es selectivo. Y como no están en todos los días, no presenta. Es correcto. De hecho, cuando en algún momento se hicieron los COX-2, era la maravilla. O sea, digamos, el COX-2 selectivo en algún punto se pensó que iba a ser la solución a todos los problemas, sobre todo los problemas renales asociados también a, ¿cómo se llama?, a inhibición de la COX-1, digamos. Pero al final, como ahí tuvo problemas ahí cardiovasculares, entonces hubo un tiempo en que inclusive se quisieron sacar del mercado. Al final no lo sacaron, pero ya hay que darlos con cuidado. Y no es un medicamento como que uno quiera darle a alguien de forma crónica. Pero sí todavía existe. Ok, entonces, más o menos, queda un par de minutos. Hasta el momento hay alguna duda. ¿Qué me interesa a mí de esta clase? Primero, que sepan las principales causas de sangrado, ¿verdad? Y por lo menos parte del manejo inicial. Ustedes saben, bueno, a mí, digamos, no me interesa, como yo les voy a preguntar que si usan
cianoacrilatos o tradecol, o sea, eso no es el objetivo. Pero sí me interesa que ustedes sepan manejar, por ejemplo, inicialmente la parte de la estabilidad hemodinámica, que hay que pedir exámenes, que hay que pedir el grupo IRH y a que todos los pacientes se les debe poner un inhibidor de bomba de protones. ¿Verdad? Que en este caso, para fines prácticos, puede ser esomeprazol 40 miligramos o omeprazol 40 miligramos intravenoso. ¿Por qué intravenoso? Por obvias razones. Si el paciente, o sea, está sangrando, hay que dejarlo en ayunas para poder hacerle una gastroscopía. Y cuando el paciente normalmente está sangrando, si usted le da una pastilla, tiene que esperar hasta que todos los coágulos entren para que esa pastilla se absorba. Entonces, por eso se le da intravenoso, ¿verdad? Siempre suena, o sea, a veces suena muy obvio, pero uno lo ve. Hay pacientes que uno llega y le dan una pastilla omeprazol. Esa pastilla le va a hacer efecto como mañana cuando ya termine de absorberse el sangrado. Y viene una cosa importante. ¿Qué pasa con un paciente que ustedes vienen con sangrado digestivo? Es hemodinámicamente inestable. Ustedes ven que está con hematemesis y está con alteración del sensorio. Y tienen que hacer una gastroscopía. ¿Qué hay que hacer antes de hacer la gastroscopía de ese paciente? Y además de estabilizarlo, si tiene ya alteración del sensorio, ustedes me lo llevan a mí ahí a endoscopia siempre. Yo por mí le meto el tubo, no tengo ningún problema. Pero ¿cuál es el problema en este paciente? Racionalmente, ¿qué les va a pasar eso? ¿Qué? Ajá, ¿qué es la ventilación? ¿Qué es la ventilación? Hay que entonces son preguntas súper básicas y precisamente igual que ustedes no la están sabiendo, muchos médicos graduados no la saben. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente antes de hacerle una gastro? Entubar. Entonces, digamos, ese razonamiento es algo que no siempre está claro. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos suben asistentes, emergenciólogos, inclusive pacientes con sangrados activos, sin intubar, ¿verdad? Y usted los ve que el paciente está somnoliento y está hipotenso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese paciente, en el momento donde usted no tiene conciencia, usted no va a proteger su vía aérea. Ese es el problema. Porque si yo a ustedes agarro y les tiro una gota de agua en los bronquios, ustedes inmediatamente van a toser. Eso es normal, es un reflejo de protección. Pero el paciente que tiene alteración del sensor no lo hace. Entonces el paciente, con solamente que usted le meta la endoscopio muchas veces y extienda la cámara gástrica, va a hacer una arcada. Y eso puede ser simplemente por presión y hace una broncoaspiración y se puede complicar. Yo he visto en vivo pacientes morirse así. Digamos que usted les mete el endoscopio, tienen 500 cc de sangre en el esófago y el paciente vomita, broncoaspira, se desatura, hace paro y se muere. ¿Por qué? Porque obviamente una broncoaspiración masiva bloquea totalmente las vías aéreas. Acuérdense que la sangre se coagula. Entonces, eso es otra cosa. No solamente hace broncoaspiración, que la sangre per se hace una neumonitis química importantísima, sino que puede producir trombos o coágulos dentro de la, bueno, sería coágulos, pero trombo no. Digamos, coágulos dentro de la vía aérea y eventualmente produce atelectasias y el paciente se muere. Y se muere. Se los digo porque yo he visto pacientes morirse así. Entonces, por eso es importante el manejo pre-gastroscopía. A veces los médicos dicen, no, es que hay que hacer la gastro ya. No, paciente con sangrado digestivo hay que estabilizarlo. Primero hemodinámicamente y ventilatoriamente. Y una vez que usted lo tiene estable, ese paciente usted le hace la gastroscopía y le resuelve el problema y listo. ¿Estamos? Bueno, entonces nos queda solo una clase, creo, ¿verdad? No es de pancreatitis, ¿verdad? ¿La has pasado? O sea, nos queda solo pancreatitis crónica. Ok, entonces la próxima ahí ya veo. Pregunta Ingrid, me toca. Listo, muchachos.